Vamos a regresar a nuestra serie de Efesios, capítulo 5. La semana pasada comenzamos a estudiar el capítulo 5, donde vimos un llamado a la iglesia, fue el título que pusimos, un llamado a la iglesia a andar o a ser imitadora de Dios en su andar como hija o como hija de Dios. Y vimos el encabezado que estamos viendo, versículo 1 en adelante. El encabezado estábamos viendo andar en amor y en la santidad de Dios en ti. Y vimos cómo Dios nos estuvo dirigiendo a imitar a Dios, a imitar su cualidad, a imitar su carácter, a imitar su amor, ese amor sacrificial que hizo Cristo en la cruz. Pero también vimos que estamos llamados a imitar su santidad. Y eso estamos viendo la semana pasada, a imitar su santidad. Y nos quedamos en el versículo 4, que vamos a seguir hoy, vamos a ir desarrollando más, que también estamos llamados a imitar la santidad de Dios. Vamos a Efesios, capítulo 5. Y me gustaría que leamos los versículos desde el 1 hasta el 17 para que tengamos un contexto. Versículo 1 hasta el 17. No sé si está completo los 17 versículos ahí, pero vamos a leerlo, si no usted me sigue en su Biblia. Dice, pues, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó, y se dio a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros. Como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas, porque es vergonzoso aún hablar de esas cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Señor, te pedimos que nos abra los entendimientos, que nos abra nuestros corazones para entender cuál es tu voluntad. Dios, para aplicar tu palabra expuesta en esta noche a nuestros corazones. Úsame como instrumento, Señor, y ayúdanos a ser más como Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Imitar la santidad de Dios. La semana pasada habíamos visto este versículo que decía, sé santo porque yo soy santo. Eso lo vimos en 1 de Pedro 1:16. Donde la Biblia nos llama a que nosotros imitemos la santidad de Dios. A que imitemos también ese carácter santo de Dios. Porque nosotros somos santos por posición y también debemos ser santos en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir. Pablo continúa diciendo aquí en el versículo 4 que vamos a ver. Vamos a leerlo, ven cómo dice el versículo 4. Dice, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acción de gracia. Esas son las cosas que no se deben hacer. Pablo continúa diciendo en este versículo 4 que estos pecados y ningún otro pecado, que estos pecados y ningún otro pecado son apropiados para nosotros. Ni esto ni otros pecados son apropiados para los santos. No van de acuerdo a lo que nosotros somos, no van de acuerdo a nuestra naturaleza que tenemos en Cristo. Recuerden, hemos sido comprados, tenemos las ropas del nuevo hombre, el nuevo nacimiento. Ninguna de estas cosas van de acuerdo con lo que nosotros somos en Cristo. No se conforman a la nueva naturaleza que hemos sido vestidos. Yo creo que usted escuche cómo dice este versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente. Ahí está en pantalla. Dice, versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Cualquier conversación o chiste con coloración sexual inapropiadas no son aptos para nuestro vocabulario. Sigue diciendo versículo 4. En cambio, Pablo nos manda a tener, aquí eso lo puse yo. En cambio, Pablo nos manda a tener conversaciones con actitudes de agradecimiento a Dios, conversaciones que honren y glorifiquen a Dios. No va de acuerdo. Miren como dice 1 Corintios 10:31 en la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, ¿qué dice? Háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué estas conductas, estos pecados no son aptos para nosotros? Porque todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, toda nuestra alma, nuestra mente, nosotros no hacemos lo que hacemos por hacer la aventura. Nosotros hacemos todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Por eso aquí dice, ya sea que ustedes coman, ya sea que beban, claro, porque el contexto del versículo es que había un problema de que habían discusiones con la comida y todas esas cosas, que unos comían carne sacrificada, otros no. Pablo dice, mira, ya sea que ustedes coman o que no coman, toda su vida está dirigida a la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos es para el Señor. Si no, nada de lo que nosotros hacemos no tiene propósito. Todo es para la gloria de Dios. Tanto nosotros debemos imitar la santidad de Dios, pero también debemos evitar estas conductas que Pablo menciona aquí en este versículo 4 y 3 de Efesios 5. Miren cómo dice el pastor John MacArthur. Dice, estos tres pecados inapropiados de la lengua incluyen cualquier uso de palabras obscenas y degradantes, así como de cualquier necedad o suciedad y en el lenguaje, incluidos los juegos de palabras y otros comentarios sagaces, pero sugestivos de cosas inmorales. Sigue diciendo, todas estas cosas son destructivas para la vida santa y el testimonio piadoso, por lo cual deben ser confesadas, abandonadas y reemplazadas por expresiones de abiertas y edificantes de gratitud a Dios. Todas estas cosas deben de salir de nuestra vida porque no es a lo que Dios nos ha llamado a imitar. Si alguien, mis hermanos, si alguna persona, si algún creyente, alguien que se dice llamar cristiano,
dice que es cristiano y vive practicando constantemente estos pecados que acabamos de ver, sin arrepentimiento, ¿no verdad? Sin confesión, sin abandonarlo, y sin tener deseo de querer abandonarlo, ni vemos cambio en su vida, tal persona no tiene herencia en el reino de los cielos, porque no es un verdadero creyente. Eso no lo digo yo. Eso no lo digo yo. Eso lo dice la palabra de Dios. Ven como dice el versículo 5. Dice, porque con certeza saber esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún avaro inmoral tiene herencia en el reino de Dios. Aquí está hablando de alguien que ese es su estilo de vida, que esa es su vida, eso es lo que le caracteriza. Ahora, mis hermanos, aquí Pablo hace una declaración ciertísimamente segura. Esto no es que Pablo dice, no, tal vez si alguien, no. Él asegura aquí en este versículo una declaración diciendo que si alguien que es impuro, inmoral, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Alguien que su vida se caracteriza por la inmoralidad, que se caracteriza por toda esta clase de impureza, o que su vida se enfoca en la avaricia, en el amor al dinero, en el acumular y tener dinero a costa de cualquier cosa y por encima de cualquier persona, y que usa ese mismo dinero para satisfacer sus apetitos sexuales de una forma depravada, de una forma ilícita. Alguien así no tiene herencia en el cielo, no tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo, porque no tiene parte en ellos. Pero eso no quiere decir, mis hermanos, que quizá algunas personas que tal vez no son pecadores de estos tipos de pecados, que son pecados escandalosos, tal vez alguien que no haga ese tipo de pecado, podría decir, bueno, pero tal vez yo podría tener herencia en el cielo, yo podría decirlo porque yo no soy como esos, yo no soy de esta forma, yo no soy tan pecador como eso. Alguien podría pensar, pero no. ¿Sabe por qué no? Porque ante Dios, tanto el inmoral pervertido como el mentiroso orgulloso, no arrepentido, no convertido por medio de la sangre de Cristo, ambos no tienen herencia en el cielo. Ambos extremos. Para tú ir al infierno, basta con que tú viviste toda una vida sin conocer al Señor. De por sí nosotros nacemos pecadores. Nosotros nacemos en maldad. Dice David que en maldad me concibió mi mamá. Ahora, si alguien no cambia su actitud, no cambia su vida a través de perdón y confesión de pecado, eso le hace ser inmerecedor de el reino de los cielos. Escucho lo que dijo Jesús en algún momento. Bueno, en algún momento Jesús estaba y una gente se le acercaron a Jesús y le vinieron con una noticia a Jesús. ¿Saben cuál es la noticia? Señor, había unas personas, unos galileos, que habían subido de Galilea hasta Jerusalén a ofrecer sacrificio a Dios. Y Pilato mandó a matar a esos galileos en el momento donde estaban haciendo su sacrificio. Y dice la Biblia que la sangre de estos galileos se mezcló con la sangre de los toros, de los cabritos, se mezcló. Entonces surgió un rumor sobre ese tiempo de que estos galileos habían hecho un pecado terrible para que le haya pasado estas cosas, que lo mataron mientras estaban ofreciendo un sacrificio a Dios en adoración. Y se especulaba de que estas personas habían hecho algo terrible y por eso vino esa muerte sobre ellos como un juicio de Dios. Eso se especulaba. Y con esta historia le vinieron a Jesús contándole a ver como su opinión, qué decía Jesús. Y usted sabe qué le contestó Jesús. Y podría ser que la razón por la cual este juicio le vino a estos Galileos, que lo mataron mientras ofrecían sacrificio a Dios,
podría ser que la razón haya sido por un pecado. ¿Saben por qué? Porque Jesús no lo negó. Cuando ellos vinieron con eso, Jesús no dijo, no fue por eso, como lo hizo en Juan capítulo 9, cuando había alguien que había sido paralítico de nacimiento. Y la gente también lo vinieron a Jesús con la misma historia. Señor, ¿quién pecó? ¿Esta es su mamá para que haya nacido así? Jesús dijo, no, ni él ni su padre pecó. Él nació así para que Dios se manifestara en él. En este caso Jesús no dijo nada. Sino lo que hizo fue que se enfocó en algo más relevante y más importante. Y es lo que dice este versículo. Miren cómo dice Lucas 13, 2 al 5. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Así una pregunta que dicen, ahí está en pantalla. Si me puede ayudar mi esposa. Otra vez lo voy a leer. Lucas, capítulo 13, 2 al 5. Creo que estaba muy atrás. Ok, un poquito más. Ahí está. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿pensar que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Sabe que Jesús no se enfocó en que tal vez la razón por la cual estas personas murieron fue por pecado? ¿No? Él no se enfocó en eso, sino lo que le dijo lo siguiente. Así como ellos, le digo una cosa, si ustedes no se arrepienten, van a perecer igualmente. En pocas palabras, no se preocupen por averiguar la vida de otro en su relación con Dios. Mejor preocúpate tú de saber cómo tú estás con Dios. A saber cómo tú estás. Miren cómo dice William MacDonald, para terminar, dice, no hay lugar a duda acerca de la actitud de Dios para con las personas inmorales. Ninguna de ellas tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Este veredicto está en acusado contraste con la actual actitud del mundo de que los ofensores sexuales son personas enfermas que necesitan de tratamiento psiquiátrico. Sigue diciendo, los hombres dicen que la inmoralidad es una enfermedad. Dios la designa como pecado. Los hombres la condenan. Dios la condena. Los hombres dicen que la respuesta es el psicoanálisis. Dios dice que la respuesta es la regeneración. La regeneración. Debemos imitar a Dios en su santidad, evitando toda esta conducta que dice en el versículo 3, como cualquier otro pecado. Debemos de evitar, porque Él es santo. Él nos llama en 1 de Pedro 1, dice, sé santo como yo soy santo. ¿Alguna segunda pregunta para reflexionar, para concluir? ¿Está tu vida? ¿Está mi vida? ¿Está nuestra vida imitando a Dios como hijos suyos? ¿Estás tú imitando a Dios como hija? ¿Estás tú imitando a Dios como hijo? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estás andando amando a otros sacrificialmente como Cristo lo hizo? ¿Estoy yo amando una milla más hoy que lo que amé ayer? ¿Voy a amar una milla más mañana que lo que amé hoy? ¿Estoy sacrificando cosas por amor a otros?
¿Cómo vas a caminar? ¿Cómo yo voy a caminar? ¿Cómo nosotros vamos a caminar de ahora en adelante? ¿Imitando a Dios o imitando al mundo? Hoy nosotros podemos ir al trono de la gracia de Cristo y a su presencia y hallar gracia y perdón. Si nosotros estamos andando, si estás andando, si no estás andando imitando a Dios, hoy tú puedes recibir el perdón y comenzar a andar como un hijo amado de Dios para que te parezca más y más a tu Padre amado. Hoy podemos hacerlo. Que Dios nos ayude a ser imitadores de Él. Que le podamos decir en oración, Señor, yo quiero ser más como tú, como esa canción. Ven a mi corazón, cambia mi corazón, oh Cristo, pues yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser más como tú. Que ese deseo nunca se apague en nosotros. Nunca se apague. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Señor, el mayor deseo que nosotros como hijos tuyos deberíamos tener en nuestro corazón, el mayor anhelo, debería de ser, Dios, querer imitar tus pasos. Y de hecho estamos llamados por tu palabra a hacerlo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a andar en amor como Cristo anduvo. Ayúdanos a andar en santidad como Cristo anduvo. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Perdónanos por las veces que no hemos andado como deberíamos andar, como hijo del Rey. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser más como tú eres, Señor. Gracias por tu palabra puesta aquí, Dios. Y ayúdanos a amarte más, a obedecerte más. Gracias por el momento que nos permitiste adorarte. Y te damos gracias por Cristo, porque en Él encontramos socorro. En Él encontramos gracia ante el trono. No por nuestro mérito, sino por los méritos de Él. Muchas gracias. Cristo Jesús. Amén.